Alejandro Mendoza aceleraba por la autovía que conducía hasta su chalet madrileño, impaciente por sorprender a sus gemelas Emma y Sofía tras 3 semanas de viajes de negocios por Asia. La lluvia caía con violencia, dificultando la conducción, pero nada podía disminuir la emoción de volver a abrazar a sus hijas de 8 años. Giró por el camino privado y lo que vio lo dejó petrificado. Las niñas estaban sentadas bajo el gran roble del jardín, empapadas por completo, abrazándose con desesperación mientras lloraban bajo el diluvio. No había rastro de su esposa, Valentina. Ninguna luz encendida en la casa. Saltó del coche sin apagar el motor y corrió hacia ellas, resbalando sobre la hierba encharcada. Las pequeñas se arrojaron a sus brazos, temblando de frío y miedo, balbuceando entre sollozos que mamá se había marchado 3 días atrás, dejándolas fuera de casa con la orden de esperarla allí. Mientras sostenía a sus hijas heladas contra su pecho, Alejandro comprendió que la pesadilla apenas comenzaba. En el móvil de Emma había un video que Valentina grabó antes de desaparecer, y lo que decía en ese mensaje destruiría todo lo que Alejandro creía saber sobre su familia. La tormenta de septiembre golpeaba con furia las afueras elegantes de Madrid cuando Alejandro tomó el desvío hacia su propiedad. Llevaba 3 semanas en Japón cerrando una adquisición de 200 millones que consolidaría su imperio tecnológico, pero lo único que deseaba ahora era volver a ver a sus niñas. Emma y Sofía eran su razón de existir, lo único puro en un universo dominado por cifras y estrategias empresariales. La verja automática reconoció su Mercedes y se abrió, pero algo en el entorno habitual lo inquietó de inmediato. El chalet parecía deshabitado, sin luces, sin sonidos, sin vida. Imposible. Valentina sabía de su regreso, aunque él había adelantado 2 días el vuelo para sorprender a las gemelas. Entonces las vio, 2 figuras diminutas acurrucadas bajo el roble del jardín frontal, completamente expuestas a la tormenta. El corazón le dio un vuelco cuando distinguió la ropa rosa de las gemelas, ahora empapada y cubierta de barro. Emma y Sofía se abrazaban como 2 criaturas abandonadas, los cuerpecitos sacudidos por los sollozos, el cabello rubio pegado a los rostros por la lluvia y las lágrimas. Alejandro dejó el coche con el motor encendido y corrió hacia ellas, la chaqueta de su traje de 3.000 euros empapándose en segundos. Las niñas alzaron los rostros bañados en lágrimas y se lanzaron sobre él con la desesperación de quien no espera ser rescatado. Sus cuerpos estaban helados como piedra, la ropa empapada, los labios morados por el frío. La historia que contaron entre hipidos era una pesadilla. Valentina se había marchado 3 días antes, tras sacar a las niñas al jardín y cerrar la puerta con llave. Les había ordenado quedarse allí como castigo por haberse portado mal, aunque ellas ni siquiera recordaban por qué. Carmen, la empleada de confianza, había sido despedida una semana antes con una excusa absurda. Las pequeñas habían dormido a la intemperie durante 3 noches, bebiendo agua de lluvia y comiendo moras del árbol cuando el hambre se volvía insoportable. Los vecinos más cercanos estaban demasiado lejos para oír sus llantos, sofocados por el alto seto que rodeaba la finca. Alejandro rodeó la vivienda, encontrando todas las puertas cerradas. Una ventana de la cocina tenía el cristal roto desde dentro, como si alguien hubiera forzado la salida. Logró entrar cortándose la mano con los fragmentos y descubrió un interior devastado. Muebles volcados, cajones vacíos, ropa esparcida por el suelo, parecía el escenario de un saqueo. El dormitorio matrimonial estaba completamente vacío, faltaban todas las pertenencias de Valentina, sus joyas, sus maletas. En el cuarto de las niñas, en cambio, todo permanecía intacto, como si su esposa hubiera borrado deliberadamente cualquier rastro de maternidad antes de huir. Tras darles un baño caliente y vestirlas con ropa seca, Alejandro se enfrentó a la verdad más dolorosa. En el móvil rosa de Emma había un video grabado 3 días antes, titulado La verdad que merecía saber. El rostro de Valentina llenó la pantalla, pero no era la mujer que él conocía. Sus ojos, antes fascinantes, ardían ahora de odio puro. Los rasgos elegantes se deformaban con una sonrisa cruel. Llevaba el traje Chanel que él le había regalado para su último aniversario, perfectamente maquillada, como si fuera a una gala en lugar de abandonar a sus hijas. Las palabras que salieron de su boca destruyeron en minutos 10 años de matrimonio y 8 de paternidad.
Valentina confesaba no haber querido nunca ser madre, haber detestado cada instante con las gemelas, haber rezado por un aborto durante el embarazo. Solo la había retenido el lujo que Alejandro le ofrecía. Pero la puñalada definitiva fue la confesión de su traición. Ricardo Herrera, socio de negocios y mejor amigo de Alejandro desde hacía 20 años, era su amante desde hacía 3. Cada viaje de trabajo se convertía en su oportunidad para reírse a sus espaldas junto al hombre en quien más confiaba. El video mostraba a Valentina cargando las maletas mientras las niñas lloraban de fondo, indiferente a su sufrimiento. Había vaciado 5 millones de la cuenta conjunta y ya navegaba rumbo a aguas internacionales cuando Alejandro halló a las niñas. La última imagen era su sonrisa más despiadada, deseándole irónicamente buena suerte al nuevo papá soltero que, al fin, debería ocuparse de sus princesas. Cuando el video terminó, Emma levantó la mirada con una madurez impropia de su edad y preguntó si mamá nunca las había amado. Alejandro sintió el alma quebrarse. Mirando a esas dos criaturas que temblaban entre sus brazos, comprendió que nada importaba ya, ni el dinero, ni el orgullo, ni la traición. Lo único esencial eran ellas, y el juramento silencioso que hizo de no dejarlas jamás solas. Las semanas siguientes fueron las más duras de su vida. No solo debía enfrentar el trauma emocional de sus hijas, sino desentrañar la magnitud de la traición. Los 5 millones robados eran apenas el inicio. Valentina había vaciado el fondo fiduciario de las niñas, vendido las joyas familiares y, probablemente, filtrado documentos empresariales a la competencia. Pero la herida más profunda eran las secuelas psicológicas en Emma y Sofía. Emma se volvió obsesivamente protectora con su hermana, aterrorizada cada vez que Alejandro salía, aunque fuera al supermercado. Sufría una ansiedad por separación tan extrema que lo seguía incluso hasta el baño, incapaz de quedarse sola. Sofía, en cambio, dejó de hablar. Solo se comunicaba susurrando al oído de Emma, rechazaba la comida sólida, aceptando únicamente leche tibia y galletas desmenuzadas. Sus ojos, antes llenos de vida, se habían vuelto apagados, cautelosos, como los de un animal herido. La doctora Marina Ruiz, psicóloga infantil experta en traumas por abandono, fue tajante desde la primera consulta. Las niñas sufrían un daño emocional severo que requeriría años de terapia intensiva y sobre todo la presencia constante del padre. Nada de viajes, nada de delegar en terceros, nada más importante que ellas. Alejandro no dudó. Delegó la dirección operativa de su empresa en su vicepresidente más confiable, transformó su despacho en oficina doméstica y reorganizó su existencia desde cero. Por primera vez en una década, su prioridad absoluta no eran los negocios, sino la recuperación de Emma y Sofía. Las primeras semanas fueron un suplicio emocional. Las gemelas despertaban gritando en mitad de la noche, temiendo que él también desapareciera. Alejandro comenzó a dormir en un colchón junto a sus camas, la mano extendida hacia ellas, para que sintieran su presencia constante. Emma desarrolló hábitos obsesivos de control, comprobando una y otra vez que todas las puertas estuvieran cerradas, que su padre siguiera allí, que nadie pudiera entrar o salir sin aviso. Sofía dejó de jugar por completo, pasando los días acurrucada en un rincón del salón, observándolo todo con ojos asustados, sin pronunciar un solo sonido. Alejandro anotaba cada mínimo avance y cada retroceso, aprendiendo a reconocer las señales de un ataque de pánico antes de que estallara. Había contratado a una nueva asistente, Pilar, una mujer de 50 años con experiencia en casos de trauma infantil, pero sobre todo había comenzado a ser el padre que jamás había sido. En lugar de delegarlo todo, ahora era él quien preparaba personalmente el desayuno, quien trenzaba el cabello de las gemelas, quien leía los cuentos nocturnos cambiando la voz para cada personaje. Descubrió que Emma solo se calmaba con tortitas en forma de corazón y que Sofía comía únicamente si la comida la había preparado él mismo. El punto de inflexión llegó un mes después del abandono. Alejandro estaba cocinando la cena cuando escuchó una vocecita temblorosa detrás de él. Era Sofía, rompiendo semanas de silencio absoluto para preguntarle si podía aprender a cocinar como él. Quería preparar algo especial para Emma cuando se sintiera triste, para hacerla sonreír también a ella. En ese instante, Alejandro comprendió que sus hijas no solo estaban sobreviviendo al trauma, sino transformando su dolor en amor mutuo.
El afecto que Valentina nunca había sido capaz de ofrecer, ellas lo estaban descubriendo dentro de sí mismas y en su vínculo con él. Pero el mayor desafío aún estaba por llegar. Una noche, mientras observaba a las gemelas jugar tímidamente en el salón por primera vez en semanas, Alejandro recibió una llamada que lo dejó helado. El abogado Martínez había recibido documentos legales desde el Principado de Mónaco que lo cambiaban todo. Valentina no se conformaba con haberlas abandonado y robado el dinero. Ahora pretendía también la custodia legal de las niñas, no para llevárselas, sino para impedir que Alejandro pudiera tomar cualquier decisión sobre sus vidas sin su consentimiento. Era el último acto de crueldad de una mujer que había convertido la venganza en un arte perverso. Y Alejandro entendió que la verdadera guerra apenas comenzaba. El abogado Martínez le mostró los documentos que Valentina había presentado en Mónaco. La estrategia era endiabladamente brillante. En lugar de admitir el abandono, alegaba un retiro temporal por estrés postparto, acusando a Alejandro de sustracción internacional de menores y presentando pruebas de ADN falsificadas para cuestionar su paternidad. Ricardo Herrera no era solo su amante, sino también el cerebro detrás de todo. Como socio empresarial, había otorgado a Valentina acceso a las cuentas, información reservada y la maniobra para desviar 5 millones mediante transferencias que parecían aprobadas por el propio Alejandro. De regreso a casa, Emma lo esperaba con la lucidez precoz de los niños que han sufrido demasiado pronto. Le preguntó si aquella señora mala volvería a llevárselas. Alejandro le prometió que jamás lo permitiría. Esa noche contactó al detective Marco Santini, experto en fraudes internacionales. Si querían luchar con mentiras y chantajes, él pelearía con la verdad. Mientras tanto, continuaba su metamorfosis de empresario ausente a padre dedicado. Aprendió peinados elaborados para Emma, recetas especiales para que Sofía comiera y las señales de ansiedad antes de que explotaran. Bajo sus cuidados, las niñas florecían poco a poco. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Sofía había vuelto a susurrar algunas palabras. Emma se había vuelto protectora incluso con su padre. Una noche, Alejandro las oyó conversar. Decían que tenían que cuidar del papá triste, decirle cada día que lo querían, portarse bien para no preocuparlo. Los resultados oficiales de las pruebas de ADN confirmaron lo que Alejandro ya sabía. Era, sin lugar a dudas, el padre biológico de ambas. Pero la llamada del detective Santini reveló algo mucho más perturbador sobre Valentina de lo que él habría imaginado. El detective le explicó que la mujer con la que se había casado nunca había existido. Valentina Ruiz era una identidad falsa. Su verdadero nombre era Vanessa Kowalski, una criminal en serie experta en matrimonios estafa. Poseía pasaportes de 6 países distintos y un historial de esposos ricos sistemáticamente despojados y abandonados. En Alemania había contraído matrimonio con un empresario sexagenario, huyendo con 2 millones de euros. El hombre se suicidó tras descubrir la traición. En Francia sedujo a un banquero viudo con 2 hijos, vendió las joyas de la difunta esposa y desapareció. También él acabó quitándose la vida. El descubrimiento más estremecedor se relacionaba con el embarazo de las gemelas. Vanessa había programado un aborto selectivo para eliminar a uno de los fetos, deteniéndose solo al comprender que 2 hijas la unirían más firmemente al patrimonio de Alejandro, una decisión puramente económica. Las investigaciones revelaron infidelidades constantes, decenas de amantes, chantajes a empresarios fotografiados en situaciones comprometedoras, y el chalet usado como centro de encuentros cada vez que Alejandro viajaba. Emma había presenciado algunas de esas escenas, lo que explicaba sus pesadillas recurrentes de los últimos meses. El diario personal de Vanessa relataba 8 años de actuación perfecta, describiendo con desprecio cómo fingía amor maternal y soportaba las muestras de cariño de las niñas solo para mantener su fachada. El plan final consistía en dejarlas fuera durante la tormenta, esperando que enfermaran gravemente para culpar a Alejandro de negligencia. Herrera, al descubrir la auténtica naturaleza de Vanessa, estaba dispuesto a testificar contra ella para salvarse. Esa noche, Alejandro observó a Emma y Sofía con una mirada diferente. No eran solo niñas abandonadas,
sino supervivientes que habían soportado 8 años junto a una sociópata, conservando milagrosamente su capacidad de amar. 18 meses después de aquella noche bajo la lluvia, el chalet latía con una vida nueva. Las risas llenaban cada estancia, los dibujos de las gemelas cubrían las paredes y en el jardín se alzaban un columpio y una casita en el árbol construidos por Alejandro con sus propias manos. La batalla judicial había concluido con una victoria total. Vanessa Kowalski fue arrestada en Mónaco por fraude múltiple, bigamia y abandono de menores. Herrera, cooperando con la justicia, permitió recuperar casi todo el dinero robado. El tribunal revocó definitivamente todos los derechos de Vanessa, declarando a Alejandro único tutor legal. Las gemelas, ahora de 10 años, eran irreconocibles. Emma había canalizado su instinto protector en una pasión por la pintura. Sus cuadros coloridos decoraban el despacho de su padre. Sofía había florecido como una pequeña chef, preparando cada domingo almuerzos para la familia ampliada que habían formado. Pilar se había convertido en la figura materna que las niñas nunca conocieron. Mario, su hijo de 15 años, era el hermano mayor perfecto, siempre dispuesto a protegerlas y jugar con ellas. El hogar era ahora una verdadera familia, unida por el afecto elegido, no por la sangre. Alejandro había mantenido su promesa de estar presente, reorganizando su trabajo para operar principalmente desde casa. Asistía a cada evento escolar, conocía a todos los amigos de las niñas y comprendió que la auténtica riqueza era estar rodeado de quienes te aman por quien eres. Durante la cena de aniversario de cuando nos convertimos en una familia de verdad, Emma comentó que la señora Mala, al irse, les había hecho un favor. Ahora tenían a papá solo para ellas, a Pilar, que las amaba sinceramente, y habían aprendido que las familias más hermosas son las que se eligen con el corazón. La doctora Ruiz confirmó que las gemelas no solo habían sanado, sino que se habían vuelto más fuertes, más empáticas y más capaces de amar que muchas otras que jamás habían sufrido. La lluvia ya no asustaba a nadie en esa casa. Habían comprendido que de las tormentas más violentas nacen los arcoíris más brillantes. 5 años después de aquella noche que cambió sus vidas, Alejandro contemplaba el jardín del chalet presenciando una escena que le llenaba el alma de una felicidad tan intensa que parecía irreal. Emma, ahora con 15 años y el cabello rubio ondeando al viento, enseñaba a Sofía, de 13, con los mismos ojos azules que los suyos, a plantar bulbos de tulipán bajo el árbol que una vez fue testigo de su desesperación. Las dos trabajaban juntas con esa armonía perfecta que solo existe entre almas que han compartido el dolor y lo han convertido en fortaleza. Emma explicaba con paciencia la profundidad exacta para cada bulbo, mientras Sofía preparaba la tierra con sus manos pequeñas pero firmes, ambas riendo por una broma que solo ellas entendían. Pilar, ahora con 55 años, pero con la sonrisa luminosa de quien ha encontrado su sitio en el mundo, preparaba una merienda especial en la terraza que daba al jardín. Había desarrollado la costumbre de registrar cada instante feliz de la familia en fotos y vídeos, como si quisiera atrapar la felicidad antes de que pudiera escaparse de nuevo. Mario, de 20 años y estudiante de medicina en la universidad, había regresado a casa por el fin de semana y ayudaba a Alejandro a instalar un nuevo columpio junto a la casita del árbol que habían construido 3 años atrás. El muchacho había crecido convirtiéndose no solo en el hermano mayor ideal, sino también en el confidente y amigo que las gemelas necesitaban para atravesar los primeros años de adolescencia. La transformación de la familia Mendoza se había vuelto legendaria en el barrio y más allá. Alejandro había escrito un libro sobre su experiencia, donando todos los ingresos a asociaciones dedicadas a niños abandonados y víctimas de trauma. Cuando el amor vence, la historia de una familia reconstruida se había convertido en un éxito internacional, inspirando a miles de padres solteros a no rendirse jamás. Emma había heredado del padre no solo los ojos azules, sino también el instinto empresarial y una determinación imparable cuando se proponía una meta. A los 15 años ya había fundado una pequeña organización sin ánimo de lucro para ayudar a familias necesitadas, organizando exposiciones artísticas donde vendía sus cuadros, cada vez más solicitados. Sofía había descubierto que su talento culinario escondía un poder más profundo, sanar almas heridas. Cocinaba no solo para los suyos, sino también para personas sin hogar del vecindario.
preparando comidas calientes cada sábado e involucrando a los vecinos en una red de solidaridad que transformó todo el entorno en una comunidad unida. El chalet, que alguna vez había sido escenario de engaños y traiciones, se había convertido en un refugio abierto donde amigos, vecinos e incluso desconocidos sabían que hallarían una puerta dispuesta a abrirse y un corazón acogedor. Alejandro había creado una fundación que utilizaba parte de la propiedad para hospedar familias en crisis, brindándoles apoyo psicológico y económico, sobre todo a padres solteros que luchaban por recomenzar. Durante la cena de aquel domingo por la noche, una tradición sagrada que ningún compromiso laboral o social podía interrumpir, llegó una llamada telefónica que devolvió a todos a la realidad. Era el abogado Martínez, con noticias sobre Vanessa Kowalski, ahora de 40 años y aún encarcelada en Mónaco. La mujer que casi había destruido su familia intentaba contactarlos por medio de sus abogados, alegando haber cambiado, haber hallado redención mediante terapia penitenciaria y querer pedir perdón a las hijas que abandonó. Solicitaba un encuentro, una oportunidad para explicar sus actos y quizás reconstruir una relación. Alejandro miró a Emma y Sofía, ya lo bastante mayores para decidir sobre algo tan delicado. Las jóvenes intercambiaron una de esas miradas de entendimiento silencioso que habían perfeccionado con los años. Luego, Emma habló en nombre de ambas, con una madurez que dejó sin aliento a los presentes. Dijo que ya tenían una madre, Pilar, quien las había criado con amor verdadero durante los últimos 5 años. Ya poseían una familia completa y feliz, cimentada en afecto auténtico y sacrificio mutuo. La mujer que las dio a luz formaba parte del pasado, un capítulo doloroso pero cerrado para siempre. Sofía añadió que no sentían odio ni deseos de venganza, pero tampoco necesidad de perdonar activamente a quien ya no pertenecía a sus vidas. Habían aprendido que, a veces, la forma más sana de justicia es simplemente seguir adelante, construyendo algo hermoso donde antes solo había dolor. Alejandro sonrió al contemplar a sus hijas, comprendiendo que se habían convertido en mujeres de una fortaleza y sabiduría que superaban cualquier expectativa. Llamó al abogado y rechazó con cortesía la solicitud de encuentro, explicando que la familia Mendoza había pasado página definitivamente. Esa noche, mientras recorría la casa apagando las luces y asegurándose de que todos durmieran tranquilos, Alejandro se detuvo frente a la fotografía familiar que presidía la entrada. En ella aparecía junto a Emma, Sofía, Pilar y Mario durante las últimas vacaciones en Andalucía, todos sonrientes bajo el sol dorado de un atardecer perfecto. Era imposible observar aquella imagen e imaginar que 3 de esas personas no compartieran la misma sangre. El amor que irradiaban sus rostros, la naturalidad con que se apoyaban entre sí, la felicidad genuina que emanaban, era la prueba viviente de que las familias más auténticas son las que se eligen día tras día. Antes de acostarse, Alejandro repitió el ritual que seguía cada noche desde hacía 5 años, abrir en silencio la puerta del cuarto de las chicas para comprobar que descansaran en paz. Emma y Sofía, que aún compartían habitación por decisión propia, a pesar de que el chalet tenía espacio suficiente para habitaciones separadas, dormían serenamente, con los rostros relajados y una sonrisa incluso en sueños. Ya no eran las niñas asustadas que temblaban bajo la lluvia, sino 2 jóvenes seguras, conscientes de ser amadas sin condiciones. Su sueño apacible era la recompensa más grande que Alejandro podía imaginar por todas las noches en vela y los sacrificios de años pasados. Mientras se dirigía a su habitación, Alejandro reflexionó sobre lo extraño y maravilloso del destino. Vanessa Kowalski había creído arruinar su vida al abandonar a sus hijas en medio de la tormenta, pero en realidad le había otorgado la oportunidad de convertirse en el hombre y en el padre que nunca supo que podía ser. El sonido de la lluvia suave que comenzaba a caer ya no traía miedo a aquella casa, sino calma. Todos habían aprendido que el amor verdadero jamás abandona, que las familias más hermosas nacen de las decisiones del corazón más que de los lazos de sangre y que, a veces, las tragedias más oscuras se transforman en milagros luminosos cuando se elige la esperanza en lugar de la desesperación. El chalet de los Mendoza dormía envuelto en la quietud nocturna, protegido no por alarmas ni verjas, sino por el amor incondicional que había convertido a 4 almas heridas en una familia indestructible. Dale me gusta si crees que el amor de un padre puede curar cualquier herida. Comenta cuál fue el momento que más te conmovió.
Comparte para rendir homenaje a todos los padres que ponen a sus hijos por encima de todo. Suscríbete para más historias sobre familias que renacen desde el amor. A veces, las personas equivocadas nos abandonan para dejar espacio a las correctas. A veces, la familia más hermosa es la que decidimos construir con cariño. Y, en ocasiones, basta un padre dispuesto a quedarse siempre, para transformar una tragedia en un milagro.